¿y si el mundo estuviera a punto de cambiar para siempre y tú no estuvieras listo? La Biblia nos advierte sobre un momento decisivo, un instante que marcará el inicio del fin, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Este versículo no es solo una promesa, es una alarma, un llamado urgente a despertar, a prepararse espiritualmente para el evento más trascendental de la historia, el rapto. Hoy exploraremos las señales del último impacto que antecede este momento glorioso. Te mostraremos cómo identificar si estás verdaderamente preparado y qué implicaciones espirituales tiene ignorar este llamado divino. El tiempo no se detiene. El reloj profético sigue su curso. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, los cielos han hablado con señales claras, pero pocos las han sabido interpretar. Muchos viven como si el tiempo no tuviera fin, como si los relojes del cielo estuvieran detenidos, ignorando que hay un momento marcado, un evento irreversible que dividirá la historia del mundo, el rapto. La palabra de Dios nunca ha sido ambigua respecto a este acontecimiento. Jesús mismo dijo en Mateo 24:44, «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta advertencia no fue una sugerencia, fue un llamado urgente. Sin embargo, la mayoría de los corazones laten distraídos, dormidos por las preocupaciones terrenales, las ambiciones personales y la falsa seguridad de que aún hay tiempo. La Biblia está llena de advertencias y cada una de ellas apunta a una verdad incuestionable. El regreso del Señor será repentino, inesperado y definitivo. En 1 Tesalonicenses 5:2 leemos: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». Esta imagen no es casual. El ladrón no avisa, no deja una nota, ni da señales obvias. Llega cuando la casa está tranquila, cuando los moradores están confiados. Así será el rapto, un momento en que muchos estarán ocupados con sus rutinas, celebrando, construyendo, comprando, soñando con el mañana, sin darse cuenta de que el mañana ya no vendrá, porque no todos despertarán en la eternidad con Cristo. Muchos se quedarán preguntando qué fue lo que falló, en qué momento dejaron de estar listos. El Antiguo Testamento nos ofrece un paralelo inquietante en los días de Noé. Jesús mismo usó esta comparación para advertirnos en Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se trataba de que estuvieran haciendo algo inherentemente malo. Eran acciones cotidianas, aparentemente inocentes. Pero el problema no fue lo que hacían, sino lo que ignoraban. Vivían sin discernir los tiempos, sin escuchar la voz del cielo, sin responder al llamado de arrepentimiento. Así como hoy, muchos creen que tienen todo bajo control, que aún hay margen para decidir, para cambiar, para volver a Dios. Pero el último impacto no esperará a que estén listos. Es aquí donde se hace evidente la urgencia de levantar nuestras cabezas. Jesús dijo en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». No dijo que esperáramos a que todo estuviera cumplido, sino que al comenzar a ver las señales, era momento de despertar. Hoy las señales están por todas partes. Un mundo que ha legalizado el pecado, una humanidad que celebra lo que Dios abomina, una cultura que se burla del Evangelio, una generación que ha perdido el temor de Dios. Cada noticia, cada catástrofe, cada crisis global es como un eco del cielo que dice:
prepárate. Pero el corazón del hombre se ha endurecido. Como en los días de Lot, cuando la corrupción de Sodoma había llegado al límite, el juicio estaba a las puertas. Dios, en su misericordia, envió ángeles para sacar a Lot y su familia, pero incluso en ese momento, la advertencia fue ignorada por muchos. Génesis 19 nos relata cómo los yernos de Lot pensaron que estaba bromeando cuando les habló del juicio venidero. Ellos no vieron urgencia, no sintieron peligro, no discernieron que la advertencia era real. Muchos hoy reaccionan igual. Cuando se habla del rapto, de la segunda venida, de la necesidad de vivir en santidad, hay burlas, indiferencia, incluso dentro de la misma iglesia. Se ha predicado tanto, se ha oído tanto, que el mensaje parece desgastado, pero la verdad nunca pierde su poder y el día está más cerca que nunca. El apóstol Pedro anticipó esta actitud en 2 Pedro 3:4. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este pensamiento ha adormecido a multitudes. La aparente tardanza del Señor ha sido malinterpretada como indiferencia o inexistencia. Pero el versículo 9 del mismo capítulo aclara: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo que aún tenemos es gracia, no garantía. Es oportunidad, no permiso para seguir en la tibieza. No se trata de infundir miedo, sino de despertar conciencia. El mensaje del rapto no es un castigo, es una promesa gloriosa para los que esperan al Señor, pero también es un filtro que dejará fuera a los que han vivido solo de apariencias. Jesús habló de esto con severidad en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos se quedarán sorprendidos, no porque no sabían, sino porque nunca se prepararon. El conocimiento sin obediencia es autoengaño. La familiaridad con la palabra sin transformación es religiosidad vacía. El aceite de las vírgenes prudentes no era información, era intimidad con Dios, obediencia continua, fe activa. Por eso, el mensaje de hoy no es solo una advertencia para el mundo, sino también para la iglesia. La carta a los Efesios contiene un clamor vigente: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Esta no es una frase poética, es un grito espiritual para los que han caído en el letargo. La iglesia está llamada a ser centinela, no espectadora. Debe discernir los tiempos, no entretenerse con ellos. La oscuridad no es excusa para esconderse, es razón para brillar. En Mateo 24:42, Jesús dijo: Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no es solo esperar, es actuar con una expectativa viva. Es vivir cada día como si fuera el último, es preparar el corazón como una novia que sabe que el novio viene de camino. Muchos han cambiado la trompeta por el entretenimiento, la oración por la distracción, la vigilancia por la comodidad. Pero Dios sigue buscando a los que no han doblado sus rodillas ante este mundo, aquellos que lloran en lo secreto, que interceden por los perdidos, que se purifican cada día como si Cristo viniera en la próxima hora. Son estos los que estarán listos, no por perfección, sino por devoción, no por mérito, sino por gracia abrazada con temor reverente. En el libro del Apocalipsis, Juan tuvo una visión poderosa que sigue siendo actual. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Esta voz de trompeta simboliza el llamado final, el momento en que los cielos se abren no para todos, sino para los que han estado atentos, expectantes, perseverantes. Este llamado será real. No es un símbolo, no es una metáfora espiritual. Será un evento literal, visible solo para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hoy, más que nunca, se necesita una iglesia con discernimiento profético. No una que adivine el futuro, sino una que entienda el presente a la luz de la palabra. Que no se conforme con saber versículos, sino que viva lo que predica. Que no tenga miedo de incomodar cuando se trata de advertir. Como la voz de Juan en el desierto que clamaba: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». La iglesia de este tiempo debe levantar su voz, aunque eso signifique ser rechazada. No hay tiempo para un evangelio diluido. No hay espacio para mensajes suaves cuando la eternidad está en juego. El último impacto antes del rapto será espiritual. No vendrá primero con fuego ni con terremotos, sino con una profunda convicción del Espíritu que sacudirá corazones. El juicio comienza por la casa de Dios, y ese juicio es una limpieza, una separación, una preparación para lo que viene. Por eso, si hoy sientes el llamado a despertar, no lo ignores. Es la voz del cielo recordándote que tu lámpara debe estar encendida, que tu corazón debe estar alineado, que tu vida debe reflejar la urgencia de los tiempos. Dios está hablando, y su voz no es confusa. Él está llamando a los suyos con claridad. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. La bienaventuranza no es para el que escucha, sino para el que guarda. El que vive conforme a lo que ha oído. El que obedece aunque duela. El que renuncia aunque cueste. El que permanece aunque el mundo se burle. Ese es el que será llevado cuando suene la trompeta. Porque cuando el último impacto llegue, ya no habrá tiempo para prepararse. La puerta se cerrará, como en los días de Noé. El lamento será grande, pero no porque no se les advirtió, sino porque no prestaron atención. Hoy, mientras aún hay tiempo, la voz de Dios te llama, no para condenarte, sino para despertarte, no para asustarte, sino para equiparte, no para juzgarte, sino para invitarte a que seas parte de los que serán levantados cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre venga con poder y gran gloria. ¿Estás escuchando esa voz? Porque el último impacto ya resuena en los cielos, y muchos aún no están listos. La tierra no tiembla por azar. El caos no se desata sin dirección. Las catástrofes no son solo eventos naturales sin propósito espiritual. Cada estremecimiento del mundo, cada crisis global, cada levantamiento de naciones contra naciones y cada fenómeno atmosférico que desafía las estaciones está gritando una verdad. El tiempo se está agotando. Las señales visibles del último impacto están aquí y no son simbólicas ni lejanas. Son palpables, trágicas, urgentes. Son ecos de las advertencias proféticas que la palabra de Dios nos ha dejado desde el principio. Jesús no habló de su regreso como un misterio indescifrable. Él fue específico, preciso, y utilizó imágenes que hoy son más claras que nunca. En Mateo 24, 6, 8 nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». El mundo no solo está convulsionando por causas humanas, sino porque está siendo sacudido por la mano del juicio que se aproxima. Estas señales no son simples sucesos históricos,
Son parte del reloj profético que avanza, marcando los últimos compases antes del arrebatamiento de la Iglesia. Cuando la Biblia menciona principio de dolores, utiliza el lenguaje del alumbramiento. Así como las contracciones de una mujer embarazada se intensifican antes del nacimiento, los eventos mundiales están aumentando en frecuencia e intensidad para anunciar el nacimiento de una nueva era, el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Y como sucede en un parto, no hay marcha atrás. Una vez que el proceso comienza, el desenlace es inevitable. Dios está permitiendo que la creación gima. Romanos 8:22 lo expresa con claridad. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra responde a lo espiritual. Las naciones también. Lo que vemos en el mundo físico no es sino una manifestación del conflicto espiritual que se intensifica a medida que el reino de Dios se acerca. Los cielos están dando señales. En Lucas 21, 25, 26, Jesús anuncia: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta descripción no es meramente poética, es literal. Hoy, científicos y observadores del espacio reportan fenómenos cósmicos que antes eran impensables. Aumentan los eclipses inusuales, las tormentas solares, las alteraciones en el clima global. El mar brama, las olas devoran ciudades costeras y la atmósfera ya no responde a los patrones conocidos. La creación se está quebrando, no por casualidad, sino porque el Creador está anunciando su retorno. La palabra profética no miente. El aumento de la violencia, el odio entre pueblos, la persecución creciente contra la fe cristiana no son apenas señales sociales. Son síntomas de un sistema mundial que se está preparando para rechazar abiertamente a Dios. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo nos dejó una radiografía del mundo previo al rapto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. La generación actual cumple cada una de estas palabras. La maldad ya no se esconde, se celebra. El pecado ya no se disfraza, se legaliza. Lo santo es ridiculizado, lo impuro es exaltado, y los que defienden la verdad son llamados intolerantes. No estamos frente a una etapa común de la historia. Estamos ante el cumplimiento progresivo del escenario final que la Biblia profetizó. El auge de ideologías globales, la unificación digital de la economía, la manipulación genética, la inteligencia artificial y los llamados a un orden mundial son parte de un engranaje profético más grande. En Apocalipsis 13 se nos muestra la llegada de un sistema que controlará a todos, desde los grandes hasta los pequeños, para que ninguno pueda comprar ni vender si no tiene una marca. Esta revelación no es futurista, es actual. La tecnología que lo hará posible ya existe. Los sistemas que lo respaldarán ya están en marcha. La mentalidad global que lo aceptará ya ha sido moldeada por décadas de manipulación cultural y espiritual. Es por eso que no podemos ignorar lo que está ocurriendo. Jesús no nos dejó sin preparación. En Mateo 16:3, reprendió a los fariseos por saber interpretar el clima, pero no discernir los tiempos. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Hoy ocurre lo mismo. Muchos pueden predecir el mercado financiero, anticipar tendencias sociales, hablar de inteligencia artificial o de geopolítica, pero no ven que todo apunta a la inminencia del regreso de Cristo.
El discernimiento espiritual ha sido reemplazado por un cristianismo superficial, más preocupado por el confort que por la consagración. Los terremotos no solo sacuden la tierra, sacuden corazones. Los colapsos económicos no solo afectan bolsas de valores, afectan la fe de quienes construyeron sobre arena. Cada crisis, cada catástrofe, cada nueva ley contraria a Dios es como una trompeta anticipada que llama al arrepentimiento. En Amos 3:7 se declara: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y los profetas han hablado, las escrituras han gritado, el Espíritu ha dado testimonio, pero el mundo ha tapado sus oídos y gran parte de la iglesia ha cerrado sus ojos. La apostasía también es una señal. La Biblia fue clara en anunciar que antes del fin, muchos se apartarían de la verdad. Besa Tesalonicenses 2:3 lo confirma. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta no es una apostasía abierta y agresiva solamente. Es también una desviación suave, disfrazada de espiritualidad, pero vacía de verdad. Un evangelio sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, un Jesús sin señorío. Y esta falsa doctrina ha invadido templos, libros, púlpitos, redes sociales. La fe se ha diluido, el fuego se ha apagado y el temor del Señor ha sido reemplazado por un humanismo emocional que todo lo tolera, excepto la corrección. En medio de estas señales, la respuesta de los hijos de Dios no puede ser la indiferencia, debe ser la vigilancia. No fuimos llamados a escondernos, sino a entender los tiempos y a preparar nuestras vidas como quien sabe que el reloj está marcando el último minuto antes del encuentro. En 1 Pedro 4:7 se nos advierte: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La vigilancia no es una opción, es un mandato. Y la sobriedad no es una sugerencia, es una urgencia. No podemos perder de vista que todo lo que sucede en la esfera natural tiene una raíz espiritual. La rebelión del mundo es reflejo del avance de un espíritu de iniquidad que está preparando el escenario para el hombre de pecado. Y aunque aún no ha sido revelado por completo, su sombra ya cubre naciones, ya influye decisiones, ya marca tendencias. 1 Juan 2:18 lo llama el anticristo y declara: habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este último tiempo no será definido por cronología, sino por condición espiritual. Y esa condición ya está aquí. Por eso, al ver las señales, al escuchar los rugidos de la tierra y al presenciar el colapso moral y espiritual del mundo, no podemos permanecer pasivos. El cielo está hablando. Dios no ha dejado de advertir. El tiempo de gracia sigue abierto, pero no lo estará para siempre. Cuando suene la trompeta final, cuando la puerta se cierre, no habrá más oportunidad. Quedarse afuera no será resultado de ignorancia, sino de indiferencia. Y hoy, esa indiferencia debe ser rota por el fuego de la verdad. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar. La palabra no ha perdido su poder. Y las señales del último impacto no son parte de un espectáculo, son una alarma celestial. Son el eco de la misericordia de Dios, que aún llama, que aún sacude, que aún invita a despertar. Pero solo los que tienen oídos espirituales sabrán interpretar estas señales como lo que realmente son. El sonido lejano, pero cada vez más cercano, de los pasos del Rey que viene por su iglesia. Hay una condición más peligrosa que la persecución, más silenciosa que el pecado declarado, más destructiva que la oposición abierta. Es la somnolencia espiritual. Una iglesia dormida no es una iglesia débil, es una iglesia desconectada. Desconectada de su propósito, desconectada de la urgencia de los tiempos, desconectada de la voz del Espíritu.
Cuando el pueblo de Dios deja de velar, no solo se vuelve vulnerable, también pierde su capacidad de influir, de advertir, de resistir al mal. La Escritura no solo habla del mundo que será sorprendido con la venida del Señor, también habla de los siervos que, habiendo conocido la voluntad de su amo, no se prepararon. Jesús lo dejó claro en Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. No es el desconocimiento lo que condena a muchos, es la negligencia. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue inquietando, sigue sacudiendo corazones, pero son pocos los que responden con una vida de vigilancia y entrega. El mensaje profético se ha vuelto repetido en los oídos de quienes solo buscan motivación sin corrección, bendición sin transformación. Pero Dios no cambia su mensaje para hacerlo aceptable. Él lo mantiene puro, porque es su verdad la que salva, no nuestra interpretación conveniente de ella. En Apocalipsis 3:2, el Señor habla a una iglesia que había perdido su fervor, diciendo: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este llamado es también para hoy. Ser vigilante implica más que estar informado, implica estar encendido. Cuando la iglesia se duerme, el mundo no recibe luz. Las tinieblas no prevalecen porque sean más fuertes, sino porque la luz ha dejado de brillar. En Mateo 25, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas se adormecieron. Pero solo 5 tenían aceite suficiente. La diferencia no estaba en su espera, sino en su preparación. El aceite representa esa vida interior que no puede improvisarse cuando el esposo llega. Representa una comunión viva, constante, real. La advertencia no es para los de afuera, es para los de adentro. Es para quienes creen estar listos, pero no han revisado sus lámparas. Es para los que confían en su pertenencia religiosa, pero han descuidado su vida espiritual. Jesús usó la figura del sueño para alertar sobre el descuido espiritual. En Marcos 13:35-37 lo dice con autoridad: velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El mandato es claro. No se trata de una expectativa pasiva, sino de una atención activa. El que vela está despierto al mover de Dios, al sonido del cielo, a las señales en la tierra. El que vela no necesita señales dramáticas para reaccionar, porque su espíritu ya está alineado con el cielo. Vive con el oído afinado, con el corazón sensible, con el alma encendida. Vive como si hoy fuera el día. Una de las señales más tristes de que la iglesia se ha dormido es la falta de intercesión. Cuando la oración pierde su lugar, el enemigo avanza sin resistencia. El altar personal ha sido reemplazado por agendas humanas. La presencia de Dios ya no es la prioridad, y en muchos lugares ha sido sustituida por estrategias, eventos y entretenimiento. Pero ninguna de esas cosas tiene poder para confrontar el pecado, ni para despertar a los que están muertos espiritualmente. El poder solo está en la presencia de Dios. Isaías 64:7 expresa esta condición con dolor. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Cuando no hay clamor, no hay fuego. Cuando no hay búsqueda, no hay visión. Cuando no hay comunión, no hay transformación. En medio de esta somnolencia espiritual, el llamado a despertar sigue resonando. En Romanos 13:11-12, el apóstol Pablo escribe: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. El tiempo ya no es de preparación inicial, es de reacción urgente. El Señor viene pronto, y el estado de muchos corazones no refleja esa urgencia. Hay familiaridad con las promesas,
pero indiferencia ante el cumplimiento. Hay conocimiento de las profecías, pero olvido de su propósito. Cada palabra del Evangelio apunta al regreso glorioso de Cristo, y sin embargo, para muchos, ese evento ha dejado de ser central en su fe. El sueño espiritual no siempre se ve como rebelión abierta. Muchas veces se disfraza de rutina religiosa, asistencia constante, actividades programadas, palabras correctas, pero el corazón está distante. El espíritu está apagado. La pasión se ha extinguido. En Apocalipsis 2:4, el Señor confronta a una iglesia activa, pero vacía de amor verdadero. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. El problema no era lo que hacían, sino lo que habían dejado de sentir. El fervor, la intimidad, la dependencia y habían sido sustituidos por una práctica fría, mecánica, superficial. Esta es la trampa más sutil del sueño espiritual. Hace que todo parezca normal mientras lo esencial se desvanece. El Espíritu Santo no fue enviado para que nos sintamos cómodos, sino para convencernos de pecado, justicia y juicio. Su fuego no es decorativo, es transformador. Su presencia no es opcional, es vital. Por eso, cuando una iglesia se duerme, apaga su voz, se vuelve insensible a su guía, comienza a tolerar lo que antes discernía como pecado, cambia la convicción por conveniencia, abandona el altar y construye plataformas. Pero Dios sigue buscando a los que tiemblan ante su palabra, a los que no han dejado que el aceite se agote, a los que prefieren ser perseguidos antes que corrompidos, a los que velan no por temor al juicio, sino por amor al Rey. Ezequiel tuvo una visión de un valle lleno de huesos secos. Eran muchos y estaban en gran manera secos. Y Dios le preguntó, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel fue humilde, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces vino la orden, profetiza sobre estos huesos, declara palabra de vida, habla a lo que parece muerto. Y mientras profetizaba, los huesos comenzaron a unirse, a tomar forma, a levantarse. El aliento del Espíritu los transformó en un ejército. Esta visión no es solo un cuadro profético de Israel, también es un llamado a la iglesia. Aunque esté dormida, aunque parezca seca, Dios puede soplar sobre ella y levantarla como un ejército vivo y poderoso. Pero antes de que eso ocurra, debe haber una voz que proclame, una vida que arda, un pueblo que despierte. El regreso de Cristo no será anunciado con pancartas ni con discursos mediáticos. Será precedido por una iglesia despierta, limpia, expectante. Una iglesia que no se acomoda, que no negocia, que no claudica. Una iglesia que vive como si viera al invisible, que ora como si escuchara al Eterno, que actúa como quien sabe que el tiempo se acaba. En Hebreos 10:37 se nos recuerda, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ese poquito no es una excusa para dormir, es un llamado a arder, a limpiar nuestras vestiduras, a llenar nuestras lámparas, a restaurar el altar. La iglesia que será arrebatada no será la que más seguidores tenga, ni la que más edificios haya construido. Será la que esté vestida de blanco, la que haya permanecido fiel, la que no haya contaminado su fe con el espíritu de este siglo. Será la que veló, la que oró, la que resistió. La que no se doblegó ante la presión, ni se distrajo con la comodidad. La que no se dejó atrapar por la rutina, sino que vivió cada día con el corazón encendido, con la mirada en el cielo, con la esperanza firme. Es tiempo de despertar. No de hablar del despertar, sino de vivirlo. No de esperar a que otros lo hagan, sino de tomar la decisión personal de volver al primer amor, de rendir todo en el altar, de consagrarse por completo. El tiempo no volverá, la trompeta no avisará 2 veces. La voz del esposo ya está resonando. Solo quienes estén despiertos la oirán. Solo quienes tengan aceite la seguirán. Solo quienes vivan en santidad
serán arrebatados. ¿Dónde está la iglesia que vela? ¿Dónde están los que no han vendido su fuego? ¿Dónde están los que no se han dormido? El cielo está observando y el tiempo se está agotando. El rapto no es un evento general, es un encuentro selectivo. No todos los que conocen la historia serán parte de ella. No todos los que oyen la trompeta serán levantados. No todos los que asisten a una congregación serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El día glorioso del arrebatamiento no será determinado por lo que un hombre dijo de sí mismo, sino por lo que Dios haya hallado en su corazón. El juicio que antecede al rapto no es un juicio de obras visibles, sino de intenciones. La diferencia entre los que serán llevados y los que quedarán no está escrita en sus palabras, sino en su obediencia. En Mateo 7:21, Jesús habla con una claridad cortante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El corazón que será llevado no es el que tiene la doctrina más refinada, sino el que ha sido purificado por la sangre y persevera en santidad. La preparación no se mide por conocimientos teológicos, sino por una vida rendida y una fe activa que obedece incluso cuando no entiende. La lámpara encendida no es el símbolo de una religión visible, sino el reflejo de una vida que arde en lo secreto. Aquellos que serán arrebatados no vivirán de apariencias, sino de verdades. No buscarán reconocimientos, buscarán la aprobación de aquel que vendrá sin previo aviso. Su esperanza no está en promesas terrenales, sino en una herencia incorruptible, reservada en los cielos. En 1 Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo describe con precisión ese momento inminente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero hay una condición escondida en esa declaración: los que hayamos quedado. ¿Quiénes son ellos? Son los que permanecieron, los que no se rindieron ante el sistema, los que no cambiaron la verdad por conveniencia, los que no dejaron enfriar su amor. Son los que no solo esperaron, sino que velaron, los que no solo creyeron, sino que caminaron, los que no solo confesaron con sus labios, sino que vivieron con el corazón rendido. La Escritura advierte sobre un tipo de religiosidad que no transforma, un cristianismo que tiene forma, pero niega el poder. En 2 Timoteo 3:5 se nos muestra esta condición peligrosa. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este no es un problema fuera de la iglesia, es una tragedia dentro de ella. Una vida que canta himnos, pero no obedece mandamientos. Un corazón que escucha la palabra, pero no la pone por obra. Una fe que busca beneficios, pero no acepta la cruz. Dios no será burlado por una fachada. El que escudriña los corazones no se impresiona con discursos. Él busca frutos. Él pesa las almas. Él evalúa lo oculto, no lo público. En la parábola del sembrador, Jesús explicó que muchos recibirían la palabra con gozo, pero al llegar la prueba se apartarían. Otros la recibirían, pero quedarían ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Solo una tierra daría fruto. El corazón que será llevado es ese terreno fértil donde la palabra ha echado raíces profundas, donde las pruebas no arrancan la fe y donde las preocupaciones no apagan la obediencia. Lucas 8:15 dice: «Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia». Perseverancia. Esa es la marca de los que serán hallados dignos. No comenzaron solo con entusiasmo, sino que continuaron con constancia. No será levantado el que comenzó bien, sino el que terminó fiel. La fidelidad no es una emoción, es una elección diaria. No se trata de grandes actos visibles, sino de decisiones constantes, pequeñas en apariencia, pero eternas en consecuencia.
negarse a uno mismo cuando nadie lo ve, guardar la santidad en lo íntimo, rechazar lo impuro aunque parezca insignificante, amar la corrección aunque duela, buscar a Dios cuando el alma se siente seca, permanecer en integridad aunque eso implique pérdida. Eso es lo que moldea el tipo de corazón que será tomado cuando otros sean dejados. En Mateo 24, 40, 41, Jesús describe este contraste con una crudeza ineludible. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No se nos dice que uno era creyente y otro no. No se nos da un indicio externo. Estaban juntos, hacían lo mismo, pero uno tenía algo que el otro no. No era el trabajo, no era el entorno, no era la rutina. Era el estado del corazón, era lo que no se ve, lo que solo el Señor conoce. Esa diferencia silenciosa pero definitiva separará eternidades. Lo eterno no se decidirá en el último segundo, sino que ya se está decidiendo en lo secreto de cada día. La generación final será filtrada por el fuego. El tiempo revelará si una vida estaba edificada sobre arena o sobre roca. Jesús lo enseñó con claridad en Mateo 7, 24, 27. Dos casas, dos edificadores. Ambos oyen la palabra. Ambos construyen, pero uno cavó hondo. Uno obedeció. Uno resistió la tormenta. El otro cayó. El juicio no vendrá para informar, sino para exponer lo que ya era. La diferencia no se verá en el exterior, sino en la estructura interna. La tormenta no fabrica cimientos, los revela. El rapto no improvisa salvación, la confirma. Dios ha prometido que vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga, una novia pura, preparada, vigilante. Esta no es una exigencia humana, es una demanda celestial. No se trata de perfección humana, sino de entrega absoluta. Efesios 5:27 lo declara, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La santidad no es un concepto teórico, es una vida separada. No es una lista de prohibiciones, es una pasión por agradar a Dios. No es un peso religioso, es el reflejo de una transformación genuina. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha distinguido entre los que le temen y los que solo le conocen de oídas. En Malaquías 3:16-18, Él promete hacer esa distinción visible. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El día del rapto será esa línea divisoria, no por favoritismo, sino por fidelidad, no por privilegio, sino por preparación, no porque uno haya sido especial, sino porque vivió como alguien que esperaba al Rey. Es imposible preparar el corazón en el último instante. La preparación no es un evento, es un estilo de vida. La urgencia no es para empujar al miedo, sino para encender la conciencia. El que será arrebatado es el que vive todos sus días con la eternidad en la mente y con la gloria de Cristo como su objetivo supremo. El que teme al pecado, no porque arruine su imagen, sino porque entristece al espíritu. El que ama la verdad, aunque lo deje solo. El que camina recto, aunque nadie lo aplauda. El que rechaza la mezcla, aunque eso implique cargar la cruz. El corazón que será llevado es el que ha sido circuncidado espiritualmente, el que ha muerto al yo y ha sido resucitado con Cristo. Es el que vive con los ojos puestos en el cielo y los pies firmes en la obediencia. Es el que no se distrae con los placeres del mundo, ni se conforma con un cristianismo cómodo. Es el que escucha la voz del esposo aún en medio del ruido. Es el que anhela su venida más que cualquier otra cosa. Ese día no se podrá fingir. No habrá tiempo para justificar lo no vivido,
ni para corregir lo descuidado. El sonido de la trompeta no será negociable, la separación será inmediata. Solo aquellos que hayan vivido con el aceite suficiente serán llevados. Solo los que hayan permanecido fieles, puros, humildes y despiertos. Este es el llamado: examinar el corazón, no desde la comparación con otros, sino desde la luz de la palabra, no con argumentos, sino con reverencia, no con emociones, sino con convicción. Porque aquel día vendrá, y muchos no estarán listos, pero aún hay tiempo, aún hay gracia, aún el Espíritu clama, aún la puerta está abierta. Es tiempo de decidir en lo íntimo quién serás cuando Él venga, uno que será llevado o uno que será dejado. En los días previos al cumplimiento de toda profecía, uno de los mayores peligros no será la persecución violenta ni la oposición declarada, sino la distorsión sutil de la verdad. El enemigo ha aprendido que la estrategia más efectiva no es siempre atacar desde fuera, sino infiltrar desde dentro. Lo que antes se presentaba como frontalmente anticristiano, ahora se disfraza con palabras bíblicas, con gestos de espiritualidad, con discursos de amor y tolerancia que, aunque suenen bien, niegan la esencia misma del Evangelio. El último engaño no será grosero, será sofisticado. No rechazará a Cristo abiertamente, lo reemplazará por una versión humanista, manipulada y sin poder. Y muchos no discernirán el cambio, porque ya han dejado de examinar todo a la luz de la palabra. En 2 Tesalonicenses 2:10-11, el apóstol Pablo advierte sobre esta realidad con una contundencia que atraviesa generaciones. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es solo que la mentira exista, es que será creída. No por ignorancia únicamente, sino por decisión. Rechazar la verdad es abrazar el error, aun cuando éste venga revestido de luz. El espíritu del anticristo no busca destruir la iglesia desde afuera, busca transformarla desde adentro hasta que ya no se distinga del mundo. Un cristianismo sin cruz, sin santidad, sin arrepentimiento, sin cielo ni infierno, sin juicio ni gloria. Un evangelio que consuela pero no confronta, que acaricia el pecado en lugar de denunciarlo. Jesús fue claro al advertir que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas y falsos cristos. En Mateo 24:24 lo declara sin reservas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La dimensión del engaño será tan profunda que incluso aquellos que caminan cerca del Señor podrían ser confundidos si bajan la guardia. Esto no habla de personas débiles en la fe, sino de un engaño revestido de lo sagrado, de una distorsión que usará la Biblia para justificar lo que Dios nunca ha aprobado. Y no serán solo lobos disfrazados, serán multitudes que han sido preparadas para escuchar solo lo que desean oír. El apóstol Pablo lo anticipó con claridad en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La necesidad de oír solo lo agradable ha reemplazado la disposición de recibir lo verdadero. El mensaje del arrepentimiento ha sido sustituido por afirmaciones de autoestima. El llamado a la santidad se ha vuelto incómodo, anticuado, incluso ofensivo. Y mientras las multitudes aplauden, el cielo guarda silencio. Porque la verdad no se acomoda a los gustos del hombre, se mantiene firme conforme a la voluntad de Dios. Este engaño no siempre se presenta con palabras nuevas. A veces usa las mismas escrituras con un espíritu contrario. Satanás citó la palabra cuando tentó a Jesús, pero lo hizo torciendo su aplicación, separándola de su propósito divino.
Lo mismo ocurre hoy. Versículos fuera de contexto, promesas sin condiciones, promotores de fe sin carácter. El mensaje del reino ha sido transformado en un discurso de motivación, y la Iglesia, en muchos casos, ha adoptado las lógicas del mundo empresarial, político y emocional para atraer a las masas. Pero Dios no llamó a su pueblo a ser atractivo, lo llamó a ser santo. No lo mandó a entretener, lo mandó a predicar. No le ordenó complacer, le ordenó confrontar. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús habla directamente a las iglesias, y en varias de ellas menciona con dolor que han tolerado lo que él aborrece. A Tiatira le reclama haber permitido a Jezabel enseñar y seducir a sus siervos. A Pérgamo, por haber mantenido a los que seguían la doctrina de Balaam. El problema no fue solo el error, sino la tolerancia al error. Cuando la iglesia deja de discernir, se convierte en cómplice del engaño. Y cuando deja de corregir, se vuelve terreno fértil para toda falsedad. El juicio comienza por la casa de Dios, porque allí es donde más luz ha sido dada y donde más se espera fidelidad a la verdad. El engaño final no consistirá únicamente en mentiras evidentes, sino en verdades incompletas. La omisión se convertirá en la herramienta más eficaz del enemigo. Se hablará de amor, pero no de arrepentimiento. Se exaltará la gracia, pero se ocultará el llamado a morir al yo. Se proclamará prosperidad, pero no se mencionará la negación del mundo. Se citarán promesas, pero se ignorarán las condiciones. Se predicará a Jesús, pero no a Jesús crucificado. Y mientras tanto, el pueblo se acostumbra o acuerdan a un evangelio cómodo, diluido, sin exigencias, sin santidad, sin eternidad. Pero el Espíritu Santo no ungirá lo que no honra al Padre, y el Padre no aprueba lo que contradice su palabra. En 1 Juan 4:1 se nos manda con urgencia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos, es una necesidad para todos los creyentes en los días previos al regreso del Señor. Probar los espíritus implica más que emocionarse con una predicación. Implica examinar su fruto, su raíz, su alineación con la palabra. No todo lo que produce lágrimas proviene de Dios. No todo lo que conmueve es santo. No todo lo que parece bueno es verdadero. La serpiente no llegó a Eva con una espada, llegó con palabras seductoras y razonables. El tiempo actual está marcado por una falta alarmante de profundidad espiritual. Hay acceso a miles de enseñanzas, pero poco conocimiento de Dios. Hay redes llenas de contenido cristiano, pero corazones vacíos de convicción. Hay plataformas con mensajes constantes, pero poca comunión con la fuente. El ruido ha reemplazado el silencio donde se oye la voz del Espíritu. Y en medio de esa saturación, muchos no han aprendido a discernir lo santo de lo profano, lo verdadero de lo conveniente, lo eterno de lo pasajero. El Señor está llamando a su pueblo a un retorno radical a la verdad, a una reverencia profunda por la Escritura, a una separación del sistema religioso que se ha mezclado con el mundo, a una fidelidad inquebrantable, incluso si eso implica ser rechazado, incomprendido o aislado. En Juan 17:17, Jesús oró por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dijo que serían santificados por experiencias, por emociones o por visiones. La santidad comienza y termina con la verdad. Y esa verdad no es negociable, no se ajusta a los tiempos, no necesita ser embellecida para ser aceptada. Solo necesita ser predicada con poder, vivida con entrega y defendida con valentía. La iglesia que será arrebatada no será la que tuvo más seguidores, sino la que guardó la verdad sin contaminarla. No será la que llenó estadios, sino la que conservó la palabra. No será la que fue aplaudida por el mundo, sino la que fue fiel a pesar de las consecuencias. En Apocalipsis 3:10
El Señor promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta promesa no es para todos. Es para los que han perseverado en la verdad cuando otros la abandonaron, para los que han preferido perder oportunidades antes que comprometer su integridad, para los que han sufrido rechazo, pero han ganado el favor eterno. La hora del engaño ya ha comenzado, la confusión está en marcha, y el pueblo de Dios debe decidir si caminará por la senda angosta que conduce a la vida o por el camino ancho de la aceptación popular. No se puede servir a dos señores, no se puede predicar una cruz sin muerte, no se puede hablar del reino sin renunciar al sistema de este mundo. La fidelidad a Dios en los últimos días será probada por la capacidad de sostener la verdad cuando ésta ya no sea popular. Y el espíritu de verdad solo habita en aquellos que no negocian su mensaje. Este es el momento de limpiar el altar, de cerrar puertas a toda doctrina extraña, de volver a la Escritura con temor reverente, de examinar cada mensaje, cada enseñanza, cada profecía a la luz de la palabra. Porque vendrá el día en que no será posible corregir lo que se toleró. Vendrá el momento en que la verdad no podrá ser abrazada por quienes la ignoraron. El rapto no recogerá a los que tuvieron fama de cristianos, sino a los que fueron hallados fieles en lo oculto, en lo difícil, en lo verdadero. Porque en ese instante solo habrá una línea divisoria: los que amaron la verdad y los que abrazaron la mentira. La preparación no es un acto espontáneo, es una determinación diaria. No se improvisa ante la inminencia del rapto, se construye con perseverancia. El que espera a su Señor debe vivir como quien sabe que puede venir en cualquier momento, no como quien cree tener todo el tiempo por delante. Jesús advirtió con claridad en Lucas 12, 35-36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, cuando ha de volver de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este llamado no es simbólico, es una instrucción directa a vivir en vigilancia, con el corazón encendido y las manos limpias. La preparación genuina nace del temor reverente a Dios, no del miedo al castigo. Es la respuesta de un alma que ha sido tocada por la gracia y que por amor decide vivir consagrada. Se trata de una vida en la que no se negocia la santidad, ni se posterga la obediencia. La lámpara encendida no depende del fervor colectivo, sino de la comunión personal. Nadie podrá prestar su aceite en el último día. Nadie podrá compartir su vigilia. El rapto será un acto individual, una separación definitiva entre los que estaban listos y los que se quedaron confiando en la espera pasiva. Efesios 5, 15, 16. Exhorta con precisión: mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra debe estar alineada con esta urgencia. No se trata de una religiosidad obsesiva, sino de una espiritualidad despierta. El Espíritu Santo no guía con miedo, sino con verdad. Él convence, capacita y purifica. La preparación comienza cuando se rinde el control, cuando se deja de jugar con el pecado, cuando se abraza la cruz como única garantía de victoria. Jesús dijo en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar es más que esperar, es estar activo, atento, despierto. Es revisar el estado del alma con humildad, confesar con sinceridad, renunciar con determinación. Es orar con el corazón abierto, buscar con hambre, adorar con profundidad. Quien vela no lo hace por obligación, lo hace porque su esperanza arde, porque sabe que el encuentro es inminente y no quiere estar ocupado en otra cosa cuando el cielo se abra. La preparación urgente exige una renuncia firme a toda distracción que entorpezca la carrera. Hebreos 12:1-2.
lo presenta con claridad. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta carrera no se corre con reservas. No hay espacio para lo innecesario. No hay tiempo para lo tibio. La meta no es una teoría, es una cita divina. Y los que aman su venida la esperan con pureza, con gozo y con fidelidad. Queda poco tiempo. El llamado es claro. No basta con haber escuchado, no basta con haber conocido. Es necesario estar preparados. El que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el que guarda su palabra, el que permanece en él, no teme el sonido de la trompeta. Lo anhela, porque sabe que en ese instante glorioso, la eternidad se abrirá para los que han sido hallados fieles. La tierra está guardando silencio para un estruendo que cambiará todo. El cielo no ha dejado de hablar. Hay una tensión espiritual que crece, una expectativa invisible que se acumula sobre los hombros del tiempo. Todo lo que fue anunciado se ha desplegado ante los ojos de una generación que ya no puede fingir ignorancia. Pero aún así, muchos siguen mirando hacia el mundo como si en él hubiese respuestas. Muchos siguen levantando estructuras, edificando carreras, buscando afirmación en lugares donde el polvo será lo único que quede. Mientras tanto, el reloj eterno está por dar su última vuelta, y el próximo sonido que escucharán los que viven en fidelidad no será una advertencia. Será una invitación. Sube acá. La conclusión de este tiempo no será una pausa, será una transformación. No se trata solo de escapar del juicio venidero, sino de ser parte de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El rapto no es el final del mensaje, es el inicio del cumplimiento. Es la señal de que lo que tanto se predicó, por fin se materializa, pero no todos lo verán. No todos oirán esa voz. No todos sentirán el peso de la eternidad abriéndose ante ellos. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Solo aquellos que caminaron como si vieran lo invisible. Solo aquellos que no vendieron su primogenitura por el pan de este sistema. Este es el tiempo en que la fe debe dejar de ser concepto para convertirse en el motor de todo. Es el momento donde no basta con decir que se cree. La fe que no transforma es solo una ilusión piadosa. La fe que no gobierna decisiones, hábitos y motivaciones no tiene poder en la hora del estremecimiento. El día del rapto no distinguirá entre los que supieron y los que vivieron. Dios no vendrá a buscar teología almacenada, sino santidad practicada. No reclamará posiciones, sino obediencia. No mirará cuántas veces se habló de su venida, sino cuánto ardió el corazón por estar con Él. El último impacto no será político, ni climático, ni económico. Será espiritual. Una línea invisible se trazará entre los que pertenecen al reino y los que solo lo visitaron de vez en cuando. No se tratará de saber lo que viene, sino de estar en comunión con aquel que viene. Porque el verdadero pueblo de Dios no teme el final, lo espera, lo anticipa, lo desea. Y mientras muchos seguirán construyendo planes terrenales, la esposa se está ataviando con lino fino, resplandeciente y limpio. Y cuando el cielo se abra y la voz resuene, no habrá palabras, no habrá justificaciones, no habrá pretextos. Solo habrá dos realidades: los que serán levantados y los que serán dejados. Aún hay tiempo, pero no para postergar. Es tiempo para decidir con urgencia, con convicción, con lágrimas si es necesario. Porque esta es la última llamada antes de la gloria. La eternidad ya está en marcha.